Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este día. El día de hoy yo les quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios, una reflexión pequeña. Me llama mucho la atención este texto que les voy a compartir, esta pequeña reflexión, y le puse como título Ser como un niño. En el libro de Marcos capítulo 10, hermano, versículo 13, dice la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermano, en esta parte yo me imagino que estaba el Señor Jesucristo predicando la palabra, sanando enfermos, compartiendo de la palabra con la gente. Los discípulos hacían la función a veces hasta como de guaruras con el Señor. Yo me imagino que viene un grupo de niños con sus papás, y los niños, emocionados a ver a Jesús, quieren acercarse, tocarlo. Hay una parte de la palabra donde dice que los padres querían que los tocasen para que oraran por ellos. En ese actuar, los discípulos se molestan y le dicen: no, váyanse para allá, dejen al maestro, él no tiene tiempo para ustedes. Pero hermano, el Señor dice que se indigna. El Señor le dio coraje, se molestó, se indignó que hicieran esa acción los discípulos, y los regañó: no, déjenlos, dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Los primeros que se van al reino de los cielos, hermano, son los niños. Los primeritos que se van sin escala hasta el cielo son los niños. ¿Por qué los niños? Los niños, hermano, tienen una mentalidad sin pecado. Los niños tienen una mentalidad de no malicia. Los niños tienen una mentalidad, hermano, que no tienen maldad en su corazón, en su mente. Por eso el Señor nos dice que si no nos volvemos como los niños, no entraremos al reino de Dios. Hermano, muchos de nosotros cristianos, algunos ya tenemos muchos años en el Evangelio, otros tienen pocos años en el Evangelio. Aleluya. Tristemente hoy en día, hermano, hay hermanos con muchos años en caminar al Señor, pero tal parece que no han tenido una madurez espiritual. Tienen muchos años caminando en el Evangelio, pero no han alcanzado un nivel espiritual de madurez. Otros que con poco tiempo caminando ya han alcanzado un nivel espiritual de madurez. Pero ¿por qué pasa esto, hermano? Lo que sucede es que muchas de las veces nosotros nos descuidamos. Nosotros no nos metemos de lleno a las cosas de Dios. No buscamos como debe ser el Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, hermano, y Él nos redarguye en lo que estamos mal. Pero muchas veces nosotros pensamos y caminamos bajo nuestros propios pensamientos, pensando que los demás están mal y que nosotros estamos bien. Hermano, si somos sabios y maduros, debemos de aprender, amén, de los demás. Debemos dejarnos también aconsejar por los demás. Muchas veces tú puedes decir: es que yo soy un líder, yo soy un ministro, yo soy pastor, ¿a mí qué me vas a enseñar tú? Yo ya tengo 60 años, ¿tú qué me vas a decir si tienes 20, 30 años? Hermano, eso no tiene que ver. Tiene mucho que ver que esta persona esté metida en las cosas de Dios, metida, hermano, en el espíritu, en lo espiritual, que el Espíritu Santo lo esté guiando. Yo puedo tener un cargo en la iglesia, pero de nada me va a servir si no me dejo guiar, si no me dejo que me aconsejen, si no he alcanzado ese nivel, esa madurez espiritual. Amén. No, de nada me va a servir eso. Hay otro pasaje en la Biblia, hermano, que está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20.
Se lo voy a compartir, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, dice que no seamos niños en el modo de pensar, sino que seamos niños en la malicia. O sea, que en los niños no hay malicia, en los niños no hay maldad. Así también nosotros debemos ser, hermano. Ser niños en la malicia. Hay muchas veces nosotros, hermanos, sucede que a veces escuchamos que alguien habla mal de nosotros y de volada nos enojamos. Y decimos, es que ¿qué está hablando de mí? Yo supe que está hablando de mí. Pero ¿qué anda? Y empezamos a juzgar. O a veces, hermano, nos enteramos de que nos están criticando. Nos enteramos a veces de que están desaprobando todo lo que nosotros proponemos. Hermanos, seamos maduros y dejemos que la gente empiece a hablar. La gente siempre va a hablar. La gente siempre va a hablar mal de ti. A la gente nunca le va a gustar nada de ti. Si haces una cosa, porque le hiciste. Si no le hiciste, porque no le hiciste. Pero si aprendamos a llevar un nivel de madurez espiritual, eso no nos va a afectar, hermano. Eso no le va a afectar a usted, ni me va a afectar a mí. Pero si no somos maduros, vamos a ir a reclamarle al hermano, ¿qué andas hablando de mí? ¿Por qué andas diciendo esto de mí? ¿Tú qué te crees? ¿Que no sabes quién soy yo? Yo soy el líder. ¿Que no sabes quién soy yo? Yo soy el hijo del pastor. Y empezamos a mencionar los títulos. Empezamos a mencionar los cargos. Estamos llegando a un nivel de madurez muy bajo. Y le estamos dando más a esa persona para que crezca. Hermano, hay otra traducción del texto que les acabo de decir. En la traducción del lenguaje actual dice la palabra: hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Piensen como personas maduras. Así dice la palabra en la traducción en lenguaje actual en 1 Corintios 14, 20. Piensen como personas maduras. ¿Cómo piensa una persona madura? Una persona madura, ¿cómo piensa? Yo busqué la definición de madurez en el diccionario de la Real Academia Española. Y habla de 3 tipos de madurez. No, una madurez de las frutas y la verdura, ¿no? Cuando ya llega el fruto a una madurez que ya es comible, ¿no? La otra madurez del cuerpo humano, ¿no? Cuando ya se desarrolla en todo nuestro sistema respiratorio, inmunológico, y llegamos a una madurez en la etapa adulta, ¿no? Pero la definición que nos concierne hoy dice que es una definición de madurez personal y se refiere al buen juicio o prudencia, llegar a la sensatez, dice. Una persona madura tiene buen juicio, tiene prudencia, tiene sensatez. Una persona inmadura es insensato, es imprudente. Una persona sin madurez carece de prudencia, carece de sensatez. Siempre oímos cuando hay una discusión, si alguien nos reclama algo y nosotros actuamos sabiamente, ¿qué debemos hacer, hermano? Calladitos. No responderle, o de responderle de una manera apacible, porque si respondemos de una manera con coraje, de una manera fuerte, esa situación va a explotar. Entonces es necesario, hermano, que lleguemos a esa madurez. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa madurez espiritual? ¿Cómo podemos llegar a esa madurez? En el libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios, hermano: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Señor Jesucristo se fue, Él nos dejó el Espíritu Santo, Él nuestro consolador. El Dios que habita en nuestra vida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos guía a toda justicia, hermano. Y es el que nos redarguye cuando estamos mal,
Cuando cometemos pecado, cuando cometemos una cosa que no le agrada a Dios y sentimos un remordimiento, se puede decir, es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, que estamos mal, que busquemos de Dios, que nos dejemos del mal, que dejemos el pecado. Él es el que nos va a guiar. Pero si dejamos el Espíritu Santo a un lado y nos enfocamos en las cosas terrenales y nos enfocamos en las cosas carnales, mundanas, empezamos a enfocarnos en el dinero, empezamos a enfocarnos en los deleites terrenales y dejamos a un lado el Espíritu Santo, no vamos a alcanzar esa madurez, porque el Espíritu Santo no va a estar trabajando en nuestras vidas como debería de ser. Pero si empezamos a buscar de la presencia de Dios, empezamos a buscar en oración, y empezamos a buscar en dones espirituales, y empezamos a buscar al Señor en la palabra, que es nuestra guía, hermano, la palabra de Dios. Él nos va a guiar a toda verdad, Él nos va a guiar a toda justicia. Y a través de ahí vamos a alcanzar esa madurez que necesitamos como cristianos. Esa madurez que necesitamos para hablarle de la gente del Evangelio de Dios. Esa madurez que necesitamos para hablarle del que no tiene a Cristo, que se está perdiendo, hermano. Hoy es el tiempo. Hermano, se están viniendo muchas cosas y se van a venir mucho más. Ya lo dije anteriormente. Vamos a empezar a estar en principios de dolores, dice la palabra de Dios. Principios de dolores. Hermano, si nosotros llegamos a una madurez espiritual, como un niño, sin malicia, sin maldad, y empezamos a compartir de la palabra de Dios al que no tiene de Dios, y empezamos a compartir de Dios al que le falta, empezamos a compartir de la palabra al que está en pecado, al que está atado, sin Cristo, y empezamos a tener más almas al Evangelio, hermano, el Señor se va a agradar de nosotros. El Señor se va a agradar de tu vida cristiana. Pero si tenemos una vida cristiana débil, una vida cristiana sin Dios, cualquier problemita que venga nos va a tambalear. Cualquier problemita que venga nos va a hacer menguar nuestra fe, hermano. Es importante, yo le invito, hermano, a que aprendamos a llegar a esta madurez espiritual que necesitamos como cristianos. Que nos dejemos de cosas de niños. Que nos dejemos cosas de niños, hermano, que de nada nos va a hacer provecho. Un niño se pelea con el otro niño y al otro ya andan jugando. Un niño le quita un juguete al otro niño y al otro ya se lo presta. No hay orgullo. No hay, hermano, envidia en el niño. No hay ningún mal sentimiento. No hay un sentimiento malsano. Eso debe permanecer en el cuerpo de Cristo. Eso debe permanecer en nosotros, en la iglesia. Nosotros como iglesia debemos ser un ejemplo para todos los demás. Debemos ser el ejemplo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si veamos, hermano, esto y lo aplicamos a nuestra vida, una cosa diferente sería. Yo quise compartir esta palabra, hermano, me pareció muy interesante. Ser como niños. Ser como un niño. Sin malicia, sin maldad, sin pecado. Yo creo que si le buscamos al Señor como debería de ser, Él nos va a permitir llegar a ese nivel. Mi deseo, hermano, más grande es que el Señor lo siga bendiciendo, que el Señor esté con su familia, que el Señor esté en su casa y que el Señor establezca su voluntad en nuestras vidas. Yo voy a hacer una pequeña oración para terminar. Bendito Señor Todopoderoso, gracias te doy porque tú estás en nuestras vidas, porque tú estás con nosotros, Padre, porque tuya es, Señor, la gloria y la honra. Tú tienes el poder, Señor, para hacer todas las cosas. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a mis hermanos que están escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Cuídense.